poner en marcha los recursos ociosos, las capacidades, la voluntad y la creatividad, eso debía ser el programa socioeconómico. Es una cita de José Luis Coraggio, un amigo que es un capo de lo que se llama economía solidaria, que yo creo que es una manera de resumir, pero es más profundo que eso. Poner en marcha recursos ociosos es algo para ganar en mente. No puede haber justicia sin un cambio de paradigma. Consideramos la propuesta de Lula da Silva. En este tiempo fue presidente de Brasil. Dijo, no es justo que algunos comen 5 veces al día mientras otros pasan 5 días sin comer. Bueno, todos estamos de acuerdo con eso. El problema es cómo cambiarlo. Poco antes de su elección, The Economist, el portavoz de los neoliberales de Londres, le llamó a Lula un recién convertido a la realidad económica. ¿Qué es lo que es la realidad económica? Implica que la inversión con fin de lucro es el motor que mueve la economía. Por eso los gobiernos tienen que complacer a los inversionistas. The Economist quiso decir que Lula recién se dio cuenta que, quiéralo o no, su gobierno tiene que hacer lo necesario para que los inversionistas consideren Brasil seguro y rentable. Esta es la realidad. Algunos tienen dinero, otros no. Quienes no tienen son los pobres. Quienes no saben si mañana van a tener dinero o no son los inseguros. A primera vista, la manera de terminar la pobreza, la inseguridad, es repartir bienes. Por ejemplo, aumento de salario. Por ejemplo, salud para todos, financiada por impuestos. Por ejemplo, área verde para el recreo y para la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, subsidios a la vivienda, a la movilización, a los alimentos. Frente a tales medidas populares, los inversionistas suelen perder confianza. O sea, retiran sus inversiones a fin de invertir en lugares más rentables. Esto se llama poder de salida del capital o fuga de capitales. Bueno, la respuesta normal que tú vas a leer en el Mercurio, en los discursos de Piñera, la respuesta normal, bueno, algo tenemos que hacer para restaurar la confianza de los inversionistas. Pero eso es simplemente postergar la solución y seguir con la miseria. El problema no es que falten confianza los inversionistas, el problema es que dependemos de la confianza de los inversionistas y la solución es depender menos de la confianza de los inversionistas y el problema nuestro es cuál es la metodología para llegar de donde estamos, donde todo depende de su confianza, hasta donde debemos estar, donde es posible elegir una serie de lógicas de la economía que son razonables y funcionales, que sirven los fines humanos. El problema nuestro no es que no hemos encontrado la fórmula para operar una economía justa con una serie de lógicas que funcionan. El problema es que no tenemos ningún control. No importa lo que pensemos, no importa que pase lo que pase, la confianza de los inversionistas determina lo que pasa y cualquier plan no funciona porque topa con esta realidad, lo que llama The Economist la realidad económica que Lula, en fin, reconoció antes de llegar a ser presidente. Esta es una imagen de la fuga de capitales. El capital va donde le convenga ir. Por ejemplo, el caso del capital chileno invertido en gas argentino. Del diario La Nación en Argentina sale el 9 de marzo de 2005. La Unión Industrial Argentina exige que no falte gas durante el invierno. Los aumentos de tarifas deben llegar a los hogares. Los chilenos afirman que si tienen rentabilidad habrá nuevas inversiones. Piden los chilenos que Kirchner vuelva a las reglas del mercado en el sector de la energía, o sea, subir los precios a los hogares. Si usted quiere inversiones, tiene que dar señales de rentabilidad. Es una cita del presidente de los
Confederación de Producción y Comercio de Chile. O sea, estos son los mecanismos, es un libro texto de ciencias económicas que muestra cómo funciona la pérdida de confianza. Se puede hacer, por ejemplo, un análisis de lo que pasó cuando Allende fue presidente, o fue el análisis de cualquier intento que no ha realizado no ha logrado éxito para cambiar algún país de América Latina en sentido de más justicia social. Hay una pérdida de confianza, fuga de capitales, se pierde el valor del dinero nacional, empresas insolventes, inflación, el sector productivo colapsa porque no hay incentivo para producir, porque no es rentable producir, cae la producción, hay más desempleo, entonces hay más desempleo, mayor el precio, entonces hay más pobreza todavía. Cuando la acumulación de las ganancias es el motor que mueve la sociedad, si este motor se para, la sociedad se para. Hay fuga de capitales, la producción se estanca, los productos se escasean, los gobernantes pierden o hay golpe de Estado y los mismos militares restauran la confianza por tener medidas contra el pueblo y a favor del capital. Como fue muy claro el caso chileno, que cuando tomaron el poder, los militares prohibieron las huelgas, bajaron los sueldos, subieron los precios, sacaron los subsidios del pan y los precios subieron de un día para el otro y los sueldos fueron congelados. Los trabajadores llegan a ser casi esclavos, no tenían ninguna opción. Hicieron estatuto especial para el inversionista extranjero, una nueva constitución con garantía para el capital. O sea, todo lo fue perfectamente lógico desde el punto de vista de los militares neoliberales, fue hacer lo necesario para que la economía funcione, lo que es la injusticia social, que es condición porque no funciona. Son típicos también que el Fondo Monetario Internacional llega al rescate, como ahora en Grecia, antes en varios países de África, los programas famosos de reajuste estructural, de cambios estructurales, que fue básicamente que el país tiene que pagar su deuda, para pagar su deuda tiene que gastar menos, cobrar más, entonces hay que cortar el gasto social, hay que dar incentivos para la exportación. Todo es perfectamente lógico dentro de la lógica de acumulación de capitales, que es la lógica de la economía. Pero lo que es perfectamente lógico no es necesario cierto. Entonces, como dijo Paulo Freire, puede ser obvio que dice lo que dice el FMI en cuanto a Grecia. Este país tiene demasiada deuda, tiene que cortar su gasto, tiene que exportar más. Perfectamente obvio, pero esto no es claramente entendido. Hay un nivel más profundo del análisis. Trata de paradigma. Vamos a usar el concepto de paradigma. ¿Qué es lo que es un paradigma? Es algo que define la ciencia normal, en este caso la ciencia económica, define el contexto para los cálculos matemáticos, define los objetos a los cuales se aplica el cálculo matemático. En el caso de las ciencias económicas, define el dinero, el paradigma, define la deuda, define los sueldos. Todo esto son conceptos locales, todo esto como precio, sueldo, renta, son puros conceptos jurídicos, legales. Y estos conceptos jurídicos definen nuestras relaciones sociales y cuando se ponen números, esto ya es ciencia económica. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es el precio? Entonces, pero el paradigma define la cosa que el método matemático mide. El paradigma nos da las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego del mercado? Bueno, las reglas del juego es yo te contrato, consumo tu trabajo, te pago, pero te pago solamente si me conviene, y me conviene solamente si lo que tú produces vale más de lo que te pago. Las reglas del juego son, hago la inversión y yo tengo como objetivo partir con dinero, terminar con mayor dinero, y la regla del juego garantiza el respaldo jurídico a este proceso. El paradigma es una manera de ver el mundo que es socialmente legitimado. Otro
cita para llegar a definir el paradigma, el presidente McNamara del Banco Mundial anunció en 73 que el Banco Mundial iba a terminar con la pobreza absoluta para el fin del siglo, o sea, para el año 2000. Eliminar la desnutrición, reducción de mortalidad, aumento de esperanza de vida. Lo que no pasó. Entonces estamos ahora en mucha parte del mundo con más pobreza, todavía la pobreza se aumenta. Pero ¿qué pasa si el Banco Mundial se declara que va a eliminar la pobreza, pero la pobreza no se elimina? ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser que el Banco Mundial no tiene el dinero suficiente, pero eso no es cierto, tiene mucho dinero y además el Banco Mundial funciona como una especie de secretario de los que tienen aún más dinero. Cuando hay reuniones de los consorcios que organizan la ayuda internacional, el Banco Mundial es como el gran centro intelectual de estadísticas y pensamiento para organizar enormes cantidades de dinero. En este mundo, la cantidad de dinero que se gasta en acumulación y después especulación sin fin productivo es varias veces más el capital invertido en actividad productiva. Entonces, no es que falta dinero, esto no explica el fracaso de este plan. Falta de claridad del objetivo, no, tampoco, porque ellos dicen con mucha claridad cuál es el objetivo de eliminar la pobreza. Falta de datos correctos, tienen cualquier cantidad de datos. Si tú alguna vez te pones en el lista de correo para recibir correo del Banco Mundial y del FMI, tú vas todos los días cualquier cantidad de informes de cada país del mundo con cualquier cantidad de estadística. Tienen mucha información. Doctorados en economía, el mismo Banco Mundial tiene más de 1000 doctorados en economía en su propio equipo. En el mundo hay mucho más. Entonces, las personas que se han dedicado a estudiar el tema son numerosos y publican cualquier cantidad de libros, artículos, todo. Entonces, conocimiento no falta, estadística no falta, recursos no falta. ¿Qué es lo que falta? El paradigma. Es que se mueven al interior de un paradigma que no permite una solución a pesar de tener todos los otros elementos para solucionar. Bueno, ahora nuestra propuesta, porque hice eso con una coautora, que es Johanna Swanger. Esta es nuestra propuesta en cuanto a entender un paradigma. Como las leyes de Newton son un paradigma de lo que es paradigma. Si uno dice, bueno, dame un ejemplo de paradigma. Siempre el ejemplo es la ley de Newton. Entonces, nuestro planteamiento es que hay también un paradigma de nuestra vida social. Y eso es el paradigma que comenzó con la modernidad y fue definido por los filósofos europeos al comienzo, y quien más lo definió con mayor claridad fue Immanuel Kant, pero otros dijeron básicamente lo mismo, que el pensamiento dominante hoy en día es una especie de síntesis de ciencia tipo Newton y derecho tipo romano. Y esta síntesis funda la ciencia económica. La ciencia económica, las leyes del mercado y la ciencia que pretende dar cuenta de la ley del mercado pretende ser una ciencia tipo Newton, y los objetos sobre los cuales funciona esta ciencia son objetos jurídicos básicamente de la tradición romana. Esto es muy sencillo, pero yo creo que sirve para pensar. El pensamiento moderno es una especie de caja, una especie de zapato chino que funciona, que la realidad es una serie de variables que impactan con otras variables que hemos visto antes, poco antes, en cuanto a la psicología social ortodoxa, que es una especie de ciencia newtoniana en este mismo molde, que se supone una ciencia matemática cuyos objetos son objetos del sentido común definidos por la ley. El marco normativo
el marco normativo, ético y jurídico del comercio europeo llegó a ser el marco de la economía global. 3 principios. El respeto a la persona, pero ¿qué es la persona? La persona está hecho en el semejanza y imagen del pater familias. El pater familia fue una persona supremo en su reino que hizo lo que quería, no tenía ningún límite a su poder dentro de su pequeño reino. Y la ley fue para establecer una paz entre pater familias para que Roma no desgaste su poder militar en peleas internas, para que sea fuerte contra sus enemigos. Este fue el origen de nuestro sistema de ley. Tuvo un propósito militar que fue promover la fuerza militar romana para evitar peleas entre patria familia. Y nuestra idea de persona, en gran parte, a través de los siglos, ha sido modelado sobre la imagen del pater familia, como en este caso es el sujeto jurídico, dueño de propiedad, capaz de entrar en contratos como igual en el mercado. Sum quique es el principio de respetar la propiedad, que es básicamente el fundamento básico de la ley romana. Y esto significaba principio dominio, o sea, la palabra para propiedad en el antiguo ley romano fue dominio, que significa lo dominado por la conquista. Entonces, la conquista militar fue la fuente del dominio de la propiedad, y eso fue reconocido por la ley, y la ley tuvo como su propósito: si este pater familias conquistó eso, fue su dominio, la ley no iba a cambiar, porque la ley quería paz, respetar las cosas como son, no pelear de nuevo lo que ya ha sido peleado y dominado. Y el principio de contrato, de respetar los contratos hechos. Esto demoró mucho y no tuvo su forma moderna hasta el siglo XVII, pero ya es implícito la idea de que la relación entre seres humanos es una relación de contrato, porque si se pone el ser humano como un tipo de paterfamilias en miniatura, que todos somos reyes miniaturas que tenemos esta libertad para hacer lo que queremos, la única manera de entendernos es que cada uno está de acuerdo. Y entonces tenemos hola, saludo. Entonces, y lo básico del concepto de propiedad como pensamiento moderno es que en la sociedad, en otro tipo de sociedad, hay relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de redistribución que tienen su propia regla, y en la nuestra, la regla general es: si no hay contrato, no hay obligación. Hay obligación solamente si hay contrato. Entonces, esto es el sistema básico actual. Hay muchos cambios, muchas modificaciones, pero la estructura cultural básica de la modernidad sigue siendo el sujeto jurídico y tiene su propiedad, que va al mercado y realiza intercambios con principios de contrato. Esta es la moral de Kant, y lo que quiero llamar la atención es que la moral es como un espejo de la ley. Si tú lees el principio de la ética de Kant, todo el libro, el Grundlagen de Metaphysics der Sitten, es sobre un solo ejemplo de no promete pagar cuando no tienes intención de pagar. Esto es su ejemplo de lo que es moral, lo que es ética. Lo que es ética estricto entre una persona y otro, que es paralelo al concepto de contrato. Y el otro es el concepto de propiedad, que el mismo Kant dice que él pudo haber tomado como ejemplo la propiedad, o pudo haber tenido como ejemplo respetar la libertad. O sea, lo mismo principio: contrato, propiedad, libertad de la persona para hacer lo que quiere, están en la ley y en la moral.
La restricción de la sociedad requiere modificar los antiguos marcos jurídicos. Ya estamos llegando a una metodología. ¿Qué tenemos que hacer para no depender tanto de la confianza de los inversionistas? Tenemos que modificar este paradigma básico. ¿Y qué es el paradigma? Contrato, propiedad, libertad. Lo que tenemos que modificar en cuanto a cambiar normas es cambiar las relaciones humanas para que sean más de amor y menos de contrato. Cambiar la propiedad, como para ser más principios de administración de bienes y menos de dominación. Y cambiar el concepto de libertad para que sea más responsabilidad y menos libertinaje. Y el argumento es que es este marco jurídico básico que hace inevitable nuestra situación de indefensos frente a la fuga de capitales. O sea, la fuga de capitales es lo que hace imposible la legislación social que queremos tener y queremos realizar y queremos hacer cumplir, la repartición mejor de la riqueza. O sea, no es difícil conseguir una mayoría electoral a favor de mayor igualdad, pero lo que es difícil es conseguir mayor igualdad. Y es difícil simplemente por la dinámica que domina el sistema, y la dinámica está implícito en el marco jurídico, así que es un cambio de normas a la forma de construir la posibilidad de un mundo sostenible y justo. Y en este sentido, los fundamentos culturales básicos, libertad, contrato, propiedad, limitan lo que el gobierno puede hacer. Entonces, estamos equivocados que culpamos al gobierno. Si decían, bueno, el problema es que el gobierno es malo. Tenemos que marchar en la calle, luchar para que el gobierno haga algo. Pero el gobierno no puede hacer, porque el gobierno está limitado por la misma limitación que limita a los demás. Un buen ejemplo yo creo que es Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet quería siempre menos desigualdad, pero al final de su mandato, después de 4 años de presidenta, hubo más desigualdad. Y es por eso ella lo quería, no creo que ella fue partidaria de crear un país más desigual. Fue que la dinámica económica supera al gobierno. Entonces, si vamos a cambiar, no vamos a cambiar mucho para exigir que el gobierno haga algo. Tenemos que crear las condiciones para que un país sea gobernable. Y ahora no es gobernable. Es una cita de Gunnar Myrdal, que fue el arquitecto de la democracia social en Suecia, que es claro que los contratos individuales no convienen tanto a los trabajadores como las leyes, como la ley de sueldo mínimo y la negociación colectiva. Otra cita de José Luis Coragio. Si el empleo depende de la expansión de la producción, que a su vez depende de la inversión capitalista, y la reducción de los costos laborales a mostrar insuficiente para inducir tal inversión, esto fue la plataforma de Menem del neoliberalismo en Argentina. Bueno, para tener más inversión hay que bajar los sueldos. Bajaron los sueldos y no sirvió. Igual siguió el desempleo. Saca la conclusión lógica a Coragio. Se necesita inversión que no es capitalista con el objetivo de crear trabajo antes que por el objetivo de tener una máxima ganancia. Otro pensamiento lógico de Coragio, su primero fue echar a andar los recursos ociosos. El segundo es invertir con el objetivo de crear empleo. La que hemos visto que la política de bajar los sueldos para crear empleo ha creado bajos sueldos, pero ha creado poco empleo. El empleo no tiene que depender de la expansión de producción, y el consumo no depende del empleo. O sea, estamos en una forma de pensar que por eso es sentido común, pero no es necesariamente cierto y no ha sido cierto en muchas otras culturas.
Las instituciones no tienen que ser como son. Otro cito de Freire, el mundo está siendo. Entonces tenemos la realidad social, siempre lo estamos reconstruyendo, no es simplemente lo que es. Entonces, pensamos seres humanos como creadores de las culturas. Eso un poco en la línea de la dignidad humana. ¿Cómo vamos a fundamentar la dignidad humana? Bueno, se puede fundamentarlo como lo hizo Kant, por la racionalidad. O se puede fundamentar la dignidad humana porque todos somos hijos de Dios, por eso tenemos dignidad. O podemos fundamentar la dignidad humana por ser una especie triunfador sobre las otras especies. Pero Freire sugiere que se puede defender la dignidad humana porque los seres humanos somos capaces de crear culturas. Y en toda nuestra historia hemos creado muchas culturas. Entonces, por nuestra dignidad, somos capaces de crear otra cultura. Una cultura distinta de la actual. Entonces, el análisis del paradigma vigente, o sea, la sociedad comercial, nos da pistas para superarlo, criterios para evaluar nuestro trabajo diario para construir otro mundo. Entonces, podemos, cuando hagamos algo en el día, en la semana, y queremos evaluar qué es lo que estamos haciendo, podemos evaluar nuestras actividades cotidianas a la luz de la necesidad de un cambio de paradigma. Criterios. Cada vez que hagamos alguna actividad, nos preguntamos, ¿se transforman las reglas del juego que definen la función social de la propiedad? Si somos cada vez más responsables. Por ejemplo, yo, teniendo esta quinta, soy responsable en administrar esta quinta para que sirva fines sociales y ecológicos, y no simplemente lo que se me antoje. Segundo, las relaciones humanas solidarias sustituyen los contratos netamente comerciales. Si tenemos un mundo cruel, si no tienes dinero no comes, porque no tienes el contrato de comprar, que compra es un contrato, ¿no? Entonces, si tenemos otro tipo de relación humana que no es simplemente comercial, si lo estamos haciendo en nuestra vida diaria. La libertad, la autonomía moral en vez del egoísmo. Entonces, definir la libertad, no hacer lo que se quiere, pero definir la libertad como la responsabilidad de ejercer su libertad de una forma ética. Y si hay cada vez más participación. Y la participación no es solamente una meta ética, la participación es también una necesidad científica. ¿Por qué? Porque para cambiar la sociedad hay que cambiar las normas. Y no se puede cambiar las normas sin cambiar la manera de orientarse de las personas humanas. Las personas humanas tienen que participar en el proceso porque si no participan, la norma no va a cambiar. Ellos pueden obedecer por miedo, pero obedecer por miedo y cambiar su norma de conducta no es la misma cosa. Y para conseguir el cambio de norma de conducta es necesario la participación de la persona. No es un paso que se puede evadir. En resumen, evaluamos los pasos concretos con criterios como equidad en el uso de recursos, solidaridad, responsabilidad y participación. Y esto es nuestra propuesta. El resultado de tales cambios graduales es una dinámica distinta. Si la dinámica que nos tiene preso es la dinámica de la fuga de capitales, de la necesidad de inversión para lograr cualquier cosa. Pero en la medida en que operemos con otras dinámicas, esta dinámica llega a ser gobernable y llega a ser posible lo que hoy en día no es posible. O sea, la propuesta es que el cambio moral gradual va a sumar a un cambio de dinámica porque el sistema va a ser otro sistema.
La función social de la propiedad, equidad, rastrea la superación de la exclusión y la inclusión de todos en los beneficios que dan la madre tierra, los recursos naturales, las tecnologías y los bienes históricamente acumulados. La solidaridad en el mundo regido por los contratos netamente comerciales, el objetivo de la producción y la venta, vale decir el valor de cambio. En la economía solidaria el objetivo de la producción es el uso, la producción de la vida. Dicho de otra manera, se supera la condicionalidad. La rentabilidad económica debe ser la condición que determina la producción. O sea, se trata de amor incondicional y se trata de amor condicional. Ahora tenemos una sociedad con amor condicional. Si tienes la plata, tú puedes comer, tú puedes hacer todo si tienes plata. Si no tienes plata, no puedes. Y hay producción si es rentable. Si no es rentable, no hay producción. Entonces, otro mundo con otra norma tiene que ser más directamente social en su criterio de producir. Aquí tratamos de producir con fines directamente sociales, para regalar a los vecinos más que para vender. La responsabilidad. O sea, el marco jurídico del derecho romano prohíbe los delitos. O sea, es prohibido dañar al otro. Pero la conducta responsable es más. Es buscar el bien del prójimo y el bien del medio ambiente. La ley no dice solamente no hacer nada. Si tú no hagas nada, tú no eres culpable según la ley. Pero la responsabilidad dice sí, hacer algo. Y la participación. O sea, es un criterio educativo, porque la participación y el diálogo mejora el juicio y la conducta. Es un hallazgo de la investigación psicológica, que la participación, además de ser necesario, si uno va a cambiar las normas, también tiene el efecto de subir el nivel moral del juicio y de la conducta de las personas. El diálogo, bueno, todos estamos a favor del diálogo, ¿por qué lo voy a insistir? Entonces, esto es como la propuesta. Estamos en cierto modo dando una respuesta psicológica a una cuestión económica. Podemos crear otra realidad económica, no la misma realidad que Lula tuvo que aceptar para ser presidente de Brasil, de reconocer que quien tiene el poder y hay que complacer a quien tiene el poder, pase lo que pase, pero otra realidad económica que sería una economía democrática definida y regida por otro paradigma. El marco jurídico que autoriza la fuga de capitales ya no existe, y el marco moral tampoco. La economía de un territorio determinado funciona por el bien de sus habitantes, quienes son sus sujetos y sus beneficiarios. ¿Cómo podemos transformar la realidad económica hacia un paradigma solidario y a la vez cumplir con los imperios sistémicos de la realidad económica actualmente vigente? Entonces, es una pregunta clave. Tú puedes, como vemos en la vida popular, tú puedes parar un sistema sin tener algo para reemplazar el sistema que va a funcionar. Evidentemente que hubo también intervención de la CIA y una serie de, digamos, actividades malditas, pero esos son constantes. Uno no puede tratar de cambiar el mundo sin tomar en cuenta que lo mismo de siempre, como la CIA, van a tratar de socavar tu esfuerzo. Tú tienes que aceptar eso como una parte del juego que uno va a jugar. Pero uno tiene que pensar que la transición a una nueva economía tiene que ser compatible con la producción continuada. Uno no puede tener un momento cuando la producción se para, porque ahora vamos a construir el nuevo sistema. Eso no es fácil, pero hay que conjugar la construcción del nuevo con vivir como necesario con lo viejo. Otra pregunta. ¿Cómo es posible motivar la superación de las pautas culturales antifuncionales y antisolidarias si están hondamente sentadas en las prácticas y los discursos vigentes? Porque yo estoy diciendo cosas que para algunos parecen muy
aceptable, que debemos ser más responsables, más solidarios los unos con los otros, debemos administrar los bienes para el bien del planeta y no simplemente hacer lo que queremos. Para algunos, como a lo mejor nosotros, parece perfectamente lógico, aceptable. Pero hay otros que van a morir para defender el mundo como es. Que ellos sienten que cualquier cuestionamiento del derecho divino de propiedad privada es una traición y bla, bla, bla. Entonces, hay que aceptar que el sentido común tiene hondamente sentada una serie de normas que no son funcionales y no son solidarias. Y tenemos que, digamos, trabajar con esta realidad. Eso es el fin de la presentación, la propuesta de metodología.